Hablar sobre la modalidad de educación que ofrece la Ciudad de México a través de la Secretaría de Educación Local, recibimos a la licenciada Carla Torres Cacho. Ella es directora de Educación Superior, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Bienvenida, muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros el día de hoy para hablar sobre el bachillerato a distancia, el bachillerato en línea. Cuéntanos un poco de esta modalidad. Gracias, buenos días. Bueno, es un plan de estudios del Gobierno de la Ciudad de México. Tiene 27 materias, este bachillerato se cursa en línea, está diseñado para cursarse en 2 años, prácticamente para cualquier habitante de la Ciudad de México que cuente con un certificado de secundaria. Licenciada, ¿cuáles son los requisitos? No importa la edad, únicamente que se haya cursado la secundaria, que se haya aprobado y que se cuente con el certificado. Así es, y ser habitante de la ciudad. Tenemos otro requisito, que es tener una computadora con acceso a Internet, pero si no la tienen, la Secretaría de Educación cuenta con 30 sedes en toda la ciudad, en donde los aspirantes pueden ir a estudiar. Cuéntanos, licenciada, esta modalidad de bachillerato a distancia se cursa, me dice que en poco más de 2 años. ¿Cuántas materias cuenta? Son 27 materias, 3 de ellas son propedéuticas, 27 es, digamos, que el bachillerato como tal. Cada 6 semanas se cursan 2 materias, cada materia tiene 5 unidades y al terminar esas 5 unidades presentan un examen. Se estima que son aproximadamente 2 años, sin embargo puede ser menos si los estudiantes deciden cursar, por ejemplo, 3 materias por módulo. ¿Cuántas materias máximas se puede estudiar por módulo en caso de que uno quiera avanzar y tener pues el bachillerato en menos tiempo? Únicamente 3, lo que reduce el tiempo a 1 año y medio. 1 año y medio para tener el bachillerato. Me dice que hay un examen, me imagino que este examen, le pregunto, no debe ser en línea, ¿se debe acudir a algún lugar para hacerlo presencial? Sí, tienen que acudir a las sedes. Cuando la gente entra a nuestra página y hace el registro, se le pregunta qué sede le conviene más, ya sea por donde vive o por donde trabaja, y en esa sede tienen que asistir para presentar su examen, que puede hacerlo en viernes, sábado o domingo, dependiendo de sus necesidades. Licenciada, en el caso de que el aspirante a cursar el bachillerato en línea no cuente con una computadora o con acceso a Internet, ¿existe alguna opción? ¿Podría acudir a algún lugar a que le faciliten equipo? Sí, en nuestras sedes delegacionales o incluso en el propio bachillerato a distancia, tenemos también equipos donde los pueden usar las personas. El promedio general del horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¿Tiene algún costo el trámite para inscribirse o también pues el cursar el bachillerato? No, ni la inscripción ni el curso, y al contrario pueden acceder al programa Prepasí. Cuéntanos, licenciada, ¿dónde podemos acudir, dónde nos podemos informar, dónde nos podemos inscribir al bachillerato en línea? Ok, bueno, la información la encuentran en la página de la Secretaría de Educación, que es www.educacion.cdmx.gov.mx, o a los teléfonos 5134-0770, extensiones 1930, 1931 o 1932. ¿Y qué documentos tendremos que llevar, además del certificado de secundaria? Ok, bueno, lo importante aquí es que lo tienen que digitalizar, porque hacen el registro en línea y ahí mismo suben su expediente, y es acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, certificado de secundaria y comprobante de domicilio. Muy bien, y licenciada, en el caso de que a la hora de que estamos estudiando en línea, de que estamos cursando nuestras materias, necesitemos apoyo, necesitemos asesoría, ¿qué sucede? Bueno, de entrada durante los 2 años o todo el curso tienen un tutor en línea, pero si en algún momento no es suficiente, si el alumno cree que necesita una asesoría presencial, se lo hace saber a nuestro tutor en línea y podemos programar asesorías presenciales. ¿Y el material didáctico, licenciada, los libros, esos dónde los podemos conseguir, son también en línea? Todo está en línea, tenemos una plataforma, ahí están todos los recursos, todas las actividades que tienen que realizar, y si se requiere bibliografía adicional también se encuentra en nuestra página, no tienen que gastar en libros. Háblanos un poquito de esta plataforma, licenciada. ¿Es complicada de usar? ¿Cualquier persona puede acceder a ella? ¿Necesitamos un curso para poder aprender a entrar, a buscar
artículos y libros que estemos interesados en estudiar las materias? Yo considero que es una plataforma amigable. De todas formas, tenemos un curso de inducción antes de que inicien clases y tenemos también cursos en línea, por si no les quedó muy claro, para que puedan reforzar su conocimiento del uso del Internet y de la propia plataforma. Pues muchas gracias, licenciada Torres, por estar con nosotros y hablarnos más sobre la opción de cursar el bachillerato en línea, una opción, una herramienta para poder continuar con nuestros estudios.